Ahí estamos. Señores y señores, amigos del Universal Deportes, pues nada más y nada menos que buenas noches, Barcelona. No es de todos los días hablar con un campeón del mundo, con un mundialista, con un hombre que ha recorrido la legua, jugador, campeón, técnico, Efraín Juárez. ¿Cómo estás, Efraín? Un gusto. ¿Qué tal? Al contrario, un gusto saludarte como siempre. Ahorita nos acordamos que nos conocemos ya hace casi 20 años, más de 20 20 años. años. Más de 20 años allá en Perú, donde Efraín anotó ese gol con el que el Chica clasificó a semifinales, ¿no? A Sí, Costa Rica, ¿no? Mandaste el sí, partido a sí, Costa sí, sí, Rica, sí. ¿no? Contra Costa Rica Estábamos, penaltis. estábamos, estábamos por quedar fuera y Ajá. de último minuto ahí al final del partido hice el gol del empate que luego a la postre en tiempo extra ganamos y nos fuimos a la semifinal y bueno, lo demás es historia pura. Exactamente. Me acuerdo que me platicabas que en la concentración les puso Chucho Ramírez una película esa de motivación, de ganar al último minuto, no sé si de Rocky, y acabando les dijo, no, no quiero más drama de ese tipo, ¿no? No, nos ponía en cada partido para hacer tipo de todo tipo, ¿no? Desde hasta grupo hasta estar tranquilos antes de los partidos, una película antes de cada partido. Entonces todos íbamos a ver las películas, estábamos ahí y ponía diferentes tipos de películas motivacionales, desde Rocky hasta ya te imaginarás, ¿no? Todas, obviamente, de acuerdo al fútbol, no necesariamente de fútbol, pero más allá de todas, de acuerdo al deporte. Y una de esas, justo en el Mundial, en el partido antes de Costa Rica, puso una dramática, de esas de que del último minuto hacen el gol del empate, muy parecido a lo que sucedió en el partido contra Costa Rica. Y al final le dice Chucho al otro día, un día después, 2 días después, dice, ya no voy a poner películas que sean dramáticas. Quiero que el final sea un poquito más tranquilo y más fácil. Oye, Efraín, han pasado ya 20 años de aquel suceso. ¿Cambió para bien el fútbol mexicano gracias a ese mundial, a ese campeonato? Tu generación, estuvo señalada, marcada. Algunos dicen que fue un paso para bien, otros dicen que se estancó. Al final de cuentas, creo que el fútbol mexicano salió al mundo en cuestión de juveniles, de las fuerzas básicas, de cómo se trabajaba. Hoy, pues creo que queda por ahí Héctor Moreno como sobreviviente de esa cantera, ¿no? De esos muchachos. ¿Cómo los ha tratado a ti, a los campeones del mundo, el fútbol mexicano, la historia? ¿Cómo van a quedar ustedes en ese sentido? No, no, a ver, claro que cambia la historia del fútbol mexicano. Quitando la Copa Confederaciones hasta ese momento que se había ganado en México, no me acuerdo qué año, pero la de Noventa y Manolo, nueve, noventa y la de nueve. 99, pues el segundo título más importante de la historia del fútbol mexicano hasta ese momento era el Sub-17 que a la postre eh, eh, tenemos éxitos a nivel internacional, desde los Olímpicos, medalla de oro, medalla de bronce, hasta el siguiente, hasta el otro también Mundial Sub-17. Pero la realidad es que claro que cambia el fútbol mexicano. No hay que olvidar que esas generaciones de niños previos a nosotros crecieron viendo a México campeón del mundo. Es como si hoy mi hijo de 8 o 9 años prende la tele y en 2 años que esté jugando el Mundial México en casa en el 2026 ve a México campeón del mundo. Claro que crecen esas generaciones, claro que son empapadas, claro que lo hacen ver normal, claro que lo hace en ver posible. Y con eso creció y a la postre, bueno, el fútbol mexicano tuvo ese o ha tenido ese auge, no gracias a eso, pero claro que las generaciones que siguieron, pues vieron, no fue nada imposible, ¿no? Se demostró que no era nada imposible. Y bueno, hasta el momento, si podemos decir, el fútbol mexicano ha tenido un poquito, más allá de un estancamiento, no creo que sea un estancamiento, ha tenido cambios que a mi parecer no han mejorado esa estructura que se ha venido desde hace mucho tiempo y que a la postre hoy pues, estamos cargando.
muchas situaciones, tanto desde selección mayor hasta selecciones menores, ¿no? No calificamos a las Olimpiadas este año, no fuimos al Mundial Sub-20 este año, o al Sub-17, no me acuerdo. La realidad es que las últimas generaciones, pero no quiere decir solo que se hayan hecho malas cosas o que solo sea culpa de los jugadores o de los entrenadores. Me parece que hoy el fútbol mexicano está pasando por un momento complicado desde el nivel de estructura tanto de la liga, que eso repercute en consecuencias a las selecciones menores y por consecuencia a la selección mayor. Ya tocas el punto, Efraín. Has estado fuera del país bastante tiempo en tu trabajo como auxiliar técnico, preparándote. Efraín, ¿cómo se ven las cosas desde fuera? ¿Cómo se ve el que no se haya pasado de la primera ronda en el Mundial del 2022 en Qatar? Primera vez en mucho tiempo que no sucedía eso. Ya lo has dicho, hay un cambio, no se clasifica a Olímpico, no se clasifica a los mundiales, llega un nuevo presidente, un nuevo comisionado, se trae a Diego Coca, sale Diego Coca después de la goleada ante Estados Unidos, llega el Jimmy, se va el Jimmy, hoy regresa Javier Aguirre. Desde fuera, Efraín, dices, ¿qué está pasando? ¿Yo no los dejé así? ¿O es algo que se tenía que dar una renovación? No sé cómo lo puedas hablar de eso. A ver, la realidad es que todo tiene un porqué y todo es consecuencia de acciones que se han venido tomando dentro del fútbol mexicano a lo largo de los últimos años, desde no tener descenso y ascenso. Eso, para empezar, es imposible explicarlo aquí en Europa. O sea, de verdad, hoy hasta en un punto me preguntan que por qué mi liga o por qué mi fútbol no tiene ascenso y descenso. No, no sé explicar. Me da hasta un poquito hasta vergüenza, ¿no? Saber que eso no existe, porque la realidad es, no hay que olvidar que esto es un juego y esto es una competencia. Aquí ganas, pierdes o empates partidos y cada resultado tiene consecuencias a favor o en contra. Si ganas, obviamente, pues eres el mejor ese día o de ese partido, y si pierdes, pues eres el peor de ese partido, esa es la realidad, ¿no? Y la competencia hace que crezca todo mundo, no, voy a empezar desde arriba, ¿no? Desde directivos, desde clubes, desde entrenadores, auxiliares, preparadores físicos, jugadores, fuerzas básicas. Es directo. Y si no hay competencia desde el inicio, si tú las reglas desde un principio dices, a ver, señores, aquí no importa si quedas último, si quedas primero o campeón de una liga abajo de la primera división, que hoy por hoy es la segunda división. No importa, porque hagas lo que hagas, ni vas a ser castigado por hacer mal las cosas, porque la realidad es que si terminas último en la liga, es que como club hiciste mal las cosas, como técnico hiciste mal las cosas, como jugador hiciste mal las cosas, y eso no está castigado. Me parece que ahí hay un signo o el mensaje está mal dado. Y luego, estás en segunda división y haces bien las cosas, tu club inviertes, haces todo lo posible para salir campeón y no hay un premio, la competencia de una así, yo solo de inicio se acaba. Y si no hay competencia, pues no hay progreso, hay una mediocridad. Y entonces luego vienen millones de consecuencias a base de eso, pues las fuerzas básicas o los jugadores jóvenes no son tomados en cuenta, hay más extranjeros, hay menos calidad en los extranjeros, estamos llenos de técnicos extranjeros, que hay muchos que vienen a aportar, muchísimos, y hay que aprenderles mucho, y hay muchos que la verdad es que tampoco, que no vienen a aportar. Es así. Hay poca oportunidad para el mexicano, tanto entrenadores como jugador. Va a ser muchas consecuencias porque no hay competencia. Da igual si traes tres extranjeros malos, porque al siguiente año se van y traes otros tres extranjeros y no hay ningún tipo de castigo o consecuencia porque no hay ascenso ni descenso. Entonces, entendiendo eso, pues de ahí viene, es un efecto dominó, ¿no? Que repercute a selecciones menores, a selección mayor, y de ahí en fuera, bueno, tenemos los resultados que hemos tenido los últimos años. Y hoy, bueno, me parece que lo más sensato para el fútbol mexicano y una de las decisiones más
Me parece que en los últimos tiempos, después de escuchar de escuchar todo lo que creemos que se ha hecho mal en los últimos años, lo más sensato me parece es traer al técnico más importante en la historia de este país, que es Javier Aguirre, para poder representarnos dignamente en un mundial, que es en casa, que somos anfitriones y que tendremos que hacer un buen papel sí o sí. Esa es una realidad y me parece que no hay mejor eh, embajador o técnico en este momento mexicano que pueda hacer esa labor o ese trabajo como es Javier Aguirre. Eh, ahorita ahondaremos en la cuestión de Javier, alguien que te dirigió, que te llevó al Mundial. Este, oye, pero también la inclusión de Rafa, el estar como su segundo al mando, también es algo que da esperanza, que dices, bueno, por ahí se puede remediar un poquito la cosa, se piensa futuro, aunque hablar de futuro aquí en el fútbol mexicano es complicado. Lo de Rafa también lo ves positivo, el que esté al lado del Vasco. Sí, totalmente, totalmente. A ver, uno de los mejores jugadores en la historia de este país. Claro eh, claro que es positivo. Obviamente siempre tener calidad en el cuerpo técnico, con la experiencia de Rafa, 5 mundiales, lo que hizo en el Barcelona, hijo, toda su experiencia seguramente la va a aportar, como siempre lo ha hecho a lo largo de su carrera en selección. Y eso aunado con la experiencia de Javier, pues claro que podemos tener esperanza. Claro que podemos ilusionarnos como mexicanos, sabiendo que hoy por hoy, en temas de experiencia, calidad, pues no podemos dudar y no vamos a dudar y no tenemos que dudar. Ya después, bueno, es fútbol y todo puede pasar. Como podemos llegar a la semifinal, como no podemos, depende de muchas circunstancias, pero me parece que hoy, de los términos o de las circunstancias claras y reales, creo que podemos ilusionarnos. Efraín, a ver, yo sé que no has estado en las últimas concentraciones de ese tiempo, no has estado en México ni con el jugador mexicano, pero parece que después de su generación, de que empiezan a irse los Vela, los Giovanni, esta generación que está al mando, pues parece que no ha dado resultado. Muchos la critican, dicen, no es la misma, no es la misma calidad, no es el mismo nivel, hacen falta líderes, Rafa se fue, Guardado se ha retirado de la selección, podemos decir o podemos señalar un poco al jugador mexicano, al nuevo jugador mexicano, al que se ha preparado quizá ya no en el barrio, quizá ya más en academias, que tú lo mismo lo has dicho, que ya no compite por salvarse del descenso, que tiene que pelear contra 10 extranjeros que hay en su equipo. Podemos criticar también al jugador mexicano de no darle ese plus a la selección, de no salir más al extranjero cuando lo dejan o no lo dejan. ¿Cómo lo verías tú desde tu trinchera? No, a ver, si no hay oportunidades es complicado. La realidad es que hoy por hoy, ¿qué se le puede exigir al futbolista mexicano si no hay oportunidades? ¿Qué se le puede exigir al futbolista mexicano si traes jugadores extranjeros de medio pelo? Y que además tienen que jugar, porque vienen con un plus. No vas a tener un extranjero para no jugar. A ver, lo vuelvo a repetir y soy repetitivo. Todo viene, este es un efecto dominó. Si no hay competencia, si no compites al más alto nivel, porque la realidad es que no hay castigo ni premios, ¿cómo, cómo vas a formar líderes? ¿Cómo vas a crear líderes? ¿Cómo vas a sacar jugadores? ¿Cómo vas a exportar jugadores? Cuando la realidad es otra en el fútbol mexicano. Hoy ves Estados Unidos y tienen no sé cuántos jugadores en el extranjero, muchísimos en Europa, en un alto nivel, en clubes importantes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque empezaron a jugar en algún lugar y todos empezaron a jugar en la MLS. O se fueron antes o jóvenes. Hay muchas situaciones que tenemos que entender que no solo es culpa del futbolista, no solo es culpa del club, no solo es culpa de los fumadores. Me parece que todos tenemos parte de esa culpa, desde las fuerzas básicas, formadores,
entrenadores, directivos, reglas en el fútbol mexicano. Es un grupo de circunstancias mal tomadas o decisiones mal tomadas que eso repercute a lo largo en todas estas situaciones. Yo te pregunto, ¿los líderes se hacen o nacen? Se hace. Y entonces, y si se hacen, ¿cómo vas a ser un líder si no compite al máximo nivel cada fin de semana? Si no los Porque dejan. competir, porque competir, ojo, porque competir al máximo nivel cada fin de semana es jugarte también a veces el descenso, ¿eh? Ujú, sí, sí, claro. Sí, 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 ¿Cuántos sí. jugadores que jugaron descenso no terminaron en la selección nacional? Claro, claro. Sí, 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 tienes razón. Porque la exigencia es alta, porque el alto rendimiento es así. Y si no hay, no quiero decir que meramente ese sea el problema, pero es una de tantas decisiones que se han tomado para que hoy estemos en esta decisión, en esta situación. ¿Qué vas a exigir de un jugador mexicano si no hay oportunidad? O sea, nos quejamos muchas veces oye, no hay jugadores mexicanos en el extranjero. ¿Cómo? Si juegan dos por equipo, tres por equipo, tres mexicanos, los demás son extranjeros. Es difícil. Y los que juegan son gente ya bastante hecha, de 28, 29, 30, 31 años, porque la oportunidad del joven no se le da. Entonces, ¿a qué edad se fue el Chucky Lozano? ¿A qué edad se fue Santiago Jiménez? ¿A qué edad se fue Giovanni Dos Santos? ¿A qué edad se fue Carlos Vela? Bueno, Giovanni se hizo aquí en Barcelona. ¿A qué Sí. edad se fue Héctor Moreno? No se fueron a los 28, 29, ¿verdad? No, se fueron 23, 24 años, ¿no? 25 Antes ya. o antes. Antes. Sí, sí, claro. ¿A qué edad se fue Rafa Márquez? Sí, sí, ¿A qué sí. edad se fue Hugo Sánchez? O sea, ¿y cómo pretendemos entonces nosotros exportar? ¿Cómo pretendemos tener jugadores de alta calidad si empieza todo por decisiones de esa exigencia que no tenemos hoy? Hoy por hoy no hay exigencia en el fútbol mexicano. Es la realidad. Hay exigencia para los 4, 5, 6 equipos que quieren ir por el título. Y del 6 al último, del 6 para abajo, ¿a qué compiten? No, no, de verdad, si sacas América, si sacas a Tigres, Cruz Azul, Monterrey, Pumas, Chivas, no sé, por ahí, algún otro equipo, son los 6, 7 que pueden competir por el título, y de ahí en fuera los demás, ¿para qué? Y eso, a mi punto de vista, hoy, que hoy lo veo y lo he tenido la experiencia de sentirlo, de estar en el día a día, la exigencia de estar en ligas importantes o las mejores ligas, pues todos los equipos compiten porque tienen un objetivo que cumplir, salvarse por el descenso. Ayer el Mallorca le empata al Real Madrid y luego entrevistan al delantero, a Murici, y dice, pues no es nuestra liga y el sacar un punto es un milagro porque nosotros estamos diseñados para otra cosa que es salvarnos del descenso. Obviamente en México eso jamás va a pasar porque no existe el descenso. Ujú, claro. Entonces, hay muchas circunstancias que realmente yo no la entiendo. Entiendo mucho que hay que cuidar y también me pongo el lado a veces de los dueños. No soy dueño, nunca he tenido un equipo de fútbol, pero también entiendo que quieren y tienen que cuidar su patrimonio, su industria y su negocio. Pero bueno, no es haciendo cosas ajenas al fútbol mundial. Sí, o sea, cosas ilógicas, Efraín. Pues a ver, dime, a ver, vamos a hablar olvídate de las mejores ligas del planeta. Italia, España, Inglaterra, Francia y Alemania. Tienen ascenso y descenso. Ok, no hablemos de las mejores del mundo, pero hablemos de las que vienen abajo. Bélgica, Suiza, Dinamarca, Suiza, Dinamarca, y vas a Sudamérica, Brasil, Argentina, Colombia. A ver, solo hay dos ligas en el planeta que no tienen ascenso y descenso, para acabar pronto. Una se llama el MLS y otra se llama México. Chao, chao, no hay más en el planeta, ya olvídate, olvídate de las mejores del mundo. Solo hay dos.
Y de esas dos, una está globalizada a nivel mundial, es una marca reconocida a nivel mundial, su negocio ya está completamente hecho, que es la MLS. Hoy prendes la tele en China y puedes ver la MLS, hoy prendes la tele en Barcelona y puedes ver la MLS, o la prendes en la Patagonia y puedes ver la MLS. Es un producto mundial y global, cosa que la Liga Mexicana desafortunadamente no es así. Entonces, ¿por qué copiamos algo que me parece que el MLS lo ha hecho bien y si no tienen ascenso y descenso, perfecto, qué bueno por ellos, felicidades. Pero ellos tienen un modelo de negocio que llevan 25 años, la MLS lleva 25 años haciendo lo mismo, no lo inventaron de la noche a la mañana. Nosotros de la noche a la mañana dijimos, el descenso se acaba. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? No lo entiendo. Pero bueno, me estoy metiendo mucho en ese tema, pero la realidad es que me lo preguntaste y sí, es muy difícil explicar en Europa por qué no hay descenso o ascenso en la primera división. Sí, y supongo que sí, que ha de ser complicado tratar No, de, no, pues me de, preguntan y le digo, no tengo de defender palabras. tu alma mater, de defender de dónde saliste, y tratar de explicar cuestiones que allá en Europa, pues a lo mejor no las entienden o no saben el contexto con el que se ha Ni yo mismo, ¿eh? creado el juego No, de no, no, acá, ni ¿no? yo mismo, me encantaría saberlo, ni yo mismo, o sea, si hoy me preguntan, no sé por qué, no lo sé, o sea, no tengo una explicación, pero bueno, son temas que no me corresponden muchísimo. Oye, Brian, volviendo al tema del Vasco, tú lo tuviste como técnico en selección. eh, ¿Qué va a dar el Vasco? Ya sabemos, es un tipo que va de frente, que imbuye garra, que es muy directo, pero más allá de eso, y en 2 años, ¿cómo puede rescatar este barco que ya está con una velita nada más allí arriba del océano? ¿Qué le puede dar el Vasco a la selección mexicana? A ver, me parece que hemos encasillado muchísimo al Vasco en que es un tipo que solo juega con garra y lucha y motivador. A ver, el Vasco, no te olvides que a mí me tocó en el Mundial del 2010 y el proceso desde que llegó. Y pues el equipo jugaba bien al fútbol, ¿eh? O sea, jugábamos en un Ujú. 4-3 ofensivo, extremos abiertos, hacíamos bien las cosas, teníamos salida de pelota. O sea, luego el Vasco obviamente viene a pelear descensos, un par de descensos a, a España y eso a lo mejor hace que catalogues al club o perdón, o al técnico en un solo sentido de que solo es motivador o que no, no, no. Me parece que el Vasco es un tipo completo, entiende fútbol, lleva años totalmente no tendría los años que tuvo aquí en Europa, en la mejor liga, una de las mejores ligas del planeta. Si no fuera bueno, si solo fuera motivador, o si, la realidad es que el Vasco sabe y no hay que encasillarlo de que solo es eso, ¿no? Hoy hay que adaptarse como técnico, siempre tienes que adaptarte, ¿no? Entonces, si vas a pelear el descenso, no vas a pretender jugar bien al fútbol muchas veces, es parte de, me parece, pero hay que entender cuáles son tus debilidades y cuáles son tus cualidades. Y me parece que el Vasco en ese aspecto lo tiene muy, muy claro, pero si entendemos y recordamos, la selección del 2002 por momentos jugaba bien al fútbol y la selección del 2010 jugaba muy bien al fútbol, muy bien al fútbol, con el Vasco de técnico, o sea, depende de lo que tengas. Entonces me parece que va a ir a México, va a venir a México a aportar toda su experiencia. Eh, no hay que olvidar que hace 3, 4 meses estaba en la final de la Copa del Rey. Final de la Copa del Rey. O sea, wow. Y cuestionamos a veces si es bueno o malo regular. Final de la Copa del Rey, wow. Y hoy es técnico de la selección mexicana, wow. Eh, hijo, claro que hay que ilusionarnos, claro que seguramente va a aportar todo eso, todo su bagaje, y él es el primero que querrá hacer un gran papel siendo anfitriones y con todo lo que corresponde a esa responsabilidad. Efraín, ¿cómo va tu carrera? Lo último que supimos, estabas de auxiliar técnico en De Bélgica, Brujas, de Brujas. En el Brujas,
salen de ahí y ahora, pues preparándote con la intención, no sé, de ya tomar un equipo, no sé, seguir de auxiliar. ¿Cómo va tu formación? No, bueno, salimos este último año del Brujas, una gran experiencia, un equipo Champions League, un equipo plagado de figuras, vendedor. Nos tocó la fortuna de estar o desarrollar dos o tres jugadores que hoy uno juega en la Premier League, el fichaje más caro en la historia de ese club, en el Brentford, vendimos un brasileño por 40 millones. Se vendió un noruego ahora a Leipzig por 30 millones. Es un club gigante, es un club gigante, Champions League. Cada año prácticamente está en Champions League. Entonces, una experiencia increíble, increíble. Me parece que terminó de formarme en todos los sentidos. No hay que olvidar que pasé por la MLS, por Ujú, el New York City, salimos campeones en la MLS, que no es poca cosa hoy. La liga, es una realidad. Y tengo la fortuna de decir que yo soy campeón de esa liga. Y luego pasar por el estándar de Lieja, dando ese paso, ese primer paso a Europa, que nos fue muy bien, y de ahí terminar en un club gigantesco, gigantesco, porque pues, esa es la realidad. Hasta que no estás adentro y no lo vives o no lo entiendes, es un club gigante. Y eso terminó para mí de formarme en todos los sentidos. Y hoy tomo la decisión de separarme del técnico, del cuerpo técnico también, porque bueno, me parece que estoy en un momento grato en mi carrera, con toda la experiencia, siguiéndome formando, queriendo seguirme formando como entrenador, pero esperando ya la oportunidad para dar ese paso. Y hoy estoy en eso, preparándome, pero ya con la realidad de que he tenido la oportunidad de seguir como auxiliar con él, oportunidades de seguir o de ser auxiliar en otras latitudes, en otros equipos, quedarme de institucional en el Brujas también. ujú. Y bueno, son decisiones que uno toma, como siempre las he tomado, lo tomé de jugador, a lo mejor son riesgos, pero hoy puedo decir que todos esos riesgos que tomé de jugador me fue muy bien por la carrera que hice, por la carrera que tuve, y lo estoy haciendo hoy también ya de entrenador. Quiero dar el paso, estoy convencido de que se va a presentar una oportunidad y sé que estoy preparado al 100%. Eh, ¿cómo es el mercado? Bueno, tú ya supongo que tienes un cierto bagaje, una cierta ventaja por estar ya trabajando años en Europa, contactos, etcétera, etcétera. Pero para el técnico mexicano, que también le criticamos mucho que no salgan tanto al extranjero, más allá de, de Javier Aguirre y de algunos casos en Centroamérica. ¿Cómo está el mercado o cómo está la cuestión para que un técnico mexicano se arriesgue para ir al extranjero, Efraín? Es una gran pregunta. A mi parecer no es decisión del técnico, del Ujú, técnico mexicano o del técnico, es decisión de los clubes. Y hoy por hoy los clubes no confían en el técnico mexicano. Es la realidad. Eh, pero más allá del técnico mexicano, el técnico sudamericano, hoy hace 2 años, un año no muy lejos, el mejor técnico a nivel Sudamérica o continente americano se llamaba Gallardo, se llama sí, Gallardo. sí. ¿Sabes cuántas oportunidades tuvo en Europa de ir a dirigir Europa? Según esto, cero. Aunque decíamos que había decía la prensa que había muchas ofertas, pero al final no se concretó nada, ¿no? No, no, a ver, si hubiera tenido, se hubiera ido. Fue a Arabia Saudita, le fue mal y regresa hoy a River. Sí, sí. Ese es el panorama, esa es la realidad. O sea, no hay que ser tampoco eh, eruditos para entender eso. Si se hablaba del Barcelona, del Bayern Múnich, de clubes potentes por él, salvo que hay algo que yo no entiendo, que yo no sepa, pero en la lógica, ¿por qué termina en Arabia Saudita? Pero bueno, entendiendo que ha hecho muy bien las cosas porque salió campeón de Libertadores, la Liga en Argentina. A ver, no se cuestiona como jugador, pero perdón, como entrenador, Ujú. pero sí te pongo esos parámetros. Si él no tuvo o parece que no tuvo oportunidades
Es difícil no solo para el mexicano, sino para todo el técnico sudamericano. Muy complicado. Europa es complicado, aún estando aquí, es complicado. Eh, Porque la realidad es que los clubes hoy no toman riesgos en gente que no conocen y en gente que no conoce la cultura europea, pero ya no solo europea de los clubes. Hoy lidias con 10 15 nacionalidades por equipo. Hoy tienes que hablar 3 4 idiomas, lo básico el inglés, luego el idioma del país, luego español, luego italiano, francés. Es un tema integral que es complicado que los clubes europeos confíen en el técnico del continente americano. Perfecto. Pues muy bien. Pues Efraín, muchas gracias por estos minutos que nos has regalado. La verdad, sorprendidos por tu avance, por tu cultura, por todo lo que nos has platicado y nos da mucho gusto. Nos da mucho gusto que un futbolista que conocimos de 17 años esté a estas alturas y que sigas avanzando, Efraín. Muchísimas gracias. Al contrario, un gusto como siempre. Bueno, pues cuídate mucho y ahí te estaremos dando lata y esperando que llegue el anuncio de tu nuevo club. Primeramente Dios, primeramente Dios. Gracias. Abrazo.